Algo verdaderamente notable está ocurriendo en el corazón de Hollywood. En ceremonias de premios y conferencias de prensa, puedes escuchar a celebridades agradeciendo abiertamente a Dios, un reconocimiento que no siempre ha sido bien recibido. En un mundo donde la fama a menudo eclipsa la fe, estas estrellas están dando un paso adelante para decir, no niego mi fe, incluso cuando es arriesgado. Shia LaBeouf. El ascenso meteórico de Shia LaBeouf comenzó con Even Stevens del Disney Channel. Luego lo catapultó a éxitos de taquilla como Transformers. Sin embargo, los demonios personales, incluido el abuso de sustancias y el comportamiento errático, casi torpedearon su carrera. Tambaleándose al borde de la desesperación, se sentía roto y solo, cuestionando si la vida tenía algún propósito. Luego, llegó el papel de Padre Pío, un reverenciado sacerdote italiano que llevaba los estigmas. Para prepararse, LaBeouf vivió en un monasterio, esperando investigar un personaje, pero encontró un encuentro milagroso con el cristianismo mismo. Inmerso en la misa latina y las devociones diarias, sintió una profunda intervención divina, desvaneciendo el cinismo y la vergüenza. Ya no quería estar aquí, confesó, pero Jesús me mostró esperanza. Ahora LaBeouf habla abiertamente sobre su viaje, atribuyendo al amor de los monjes y al perdón que descubrió en Cristo como algo que le cambió la vida. Aunque sigue siendo poco convencional según los estándares de Hollywood, insiste en que la redención está disponible para todos, especialmente para aquellos que se sienten más perdidos. Continúa actuando con una nueva brújula moral, rechazando papeles que podrían sabotear su fe renovada. Su historia nos recuerda que a veces tropezamos con la presencia de Dios, en los lugares más improbables, demostrando que ningún corazón está demasiado endurecido para el toque sanador de Jesús. Chris Pratt. Antes de que Chris Pratt fuera Star-Lord o un domador de dinosaurios, era solo un mesero sin dinero en Hawái, viviendo en una furgoneta. De fiesta y sin preocupaciones, Pratt parecía flotar por la vida. Luego, en un encuentro milagroso fuera de una licorería, conoció a alguien que habló valientemente sobre Jesús. Esa conversación encendió una chispa, impulsándolo a replantearse el camino en el que estaba. Aunque alcanzó la fama a través de papeles cómicos como en Parks and Recreation, el vacío que había sentido antes de la fama persistía debajo de las risas. El verdadero punto de inflexión para Pratt llegó durante su participación con una organización misionera cristiana. Cuanto más estudiaba las Escrituras, más reconocía su necesidad de perdón y gracia divina. Surgió con un renovado sentido de propósito y comenzó a ver la actuación como un don para administrar. Dios me mostró que no estoy aquí solo para divertir a la gente, estoy aquí para compartir esperanza, dijo una vez Pratt, reflexionando sobre su transformación. A pesar de los críticos que cuestionaron su fe en el centro de atención de Hollywood, Pratt permanece transparente sobre sus creencias. No tiene miedo de mencionar la oración o hablar sobre la redención que encontró en Cristo. Ahora, siendo una gran atracción de taquilla, Pratt usa su plataforma para difundir positividad y animar a las personas a buscar un llamado superior, demostrando que Dios puede usar cualquier escenario para revelar su corazón. A continuación, se presentan reflexiones concisas de 200 a 250 palabras en el mismo estilo inspirador, conversacional y edificante, destacando las luchas previas de cada celebridad, su punto de inflexión, transformación personal y una cita auténtica cuando sea posible. Se centran en la redención, la gracia, el perdón, la intervención divina y la salvación, demostrando que nadie está fuera del alcance del amor de Dios. Katie Holmes. Katie Holmes saltó a la fama en Dawson's Creek, cautivando al público con su tranquilo encanto. Más tarde, su matrimonio de alto perfil con Tom Cruise la puso bajo un intenso escrutinio global, especialmente en relación a su participación en la cienciología. Holmes trató de adaptarse, pero se sintió cada vez más quebrada por las limitaciones que sentía sobre su libertad personal y la práctica de su fe. Su punto de inflexión llegó cuando se separó de Cruise, decidida a regresar a las raíces católicas de su infancia. Buscando perdón por decisiones pasadas y buscando la gracia para reconstruir su vida, Holmes se reincorporó discretamente a su iglesia local. Los críticos especulaban sobre sus motivaciones, pero Holmes insistió en que no era por publicidad. Era un auténtico viaje espiritual. Dorothy Ney, hoy, mantiene un perfil bajo en comparación con sus días dominados por los tabloides. A menudo se la ve asistiendo a misa y guiando a su hija, Suri, en las tradiciones cristianas. Necesitaba la estabilidad, le dijo a un amigo. Dios me da la paz y la dirección que ansiaba. Libre de la presión de las expectativas de los demás, Holmes se enfoca en roles y proyectos que resuenan con su espíritu renovado. Su historia ilustra que a veces alejarse de los reflectores es lo que se necesita para redescubrir la esperanza milagrosa que ofrece Jesús, demostrando que ningún capítulo caótico está más allá del poder de Dios para transformar. Russell Brand, comediante.
Reconocido por su ingenio provocador y sus monólogos que desafían límites, Russell Brand una vez se deleitó en titulares escandalosos y luchó con adicción severa a las drogas. Con el tiempo, encontró consuelo fugaz en varias prácticas espirituales, pero nunca se aferró completamente a ningún sistema de creencias. Durante la pandemia, sin embargo, la profunda inmersión intelectual de Brand en política y comentarios sociales desencadenó una crisis inesperada, llevándole a cuestionar verdades más profundas sobre el alma. Estudió los evangelios, participó en debates teológicos en línea y encontró una resonancia milagrosa en el llamado de Jesús al perdón y al amor incondicional. En abril de 2024, Brand dio el valiente paso de bautizarse en el río Támesis, un evento que describió como un acto de entrega total a la gracia de Dios. No puedo negar la presencia de Cristo en mi vida, compartió, recordando su transformación de crítico irreverente a buscador sincero. Algunos fanáticos vieron el cambio con escepticismo, pero Brand permaneció firme, publicando constantemente sobre la salvación e incluso rezando en vivo en segmentos de televisión. Solía perseguir el placer, admite. Ahora persigo el propósito de Dios. El viaje de Russell Brand subraya que el genio cómico y una perspectiva del mundo audaz no son rivales para el poder trascendental de la fe, demostrando que nadie está fuera del alcance de los brazos redentores de Dios. Spencer Pratt y Heidi Montag. Spencer Pratt y Heidi Montag saltaron a la fama como los villanos controvertidos de The Hills de MTV, reconocidos por su gasto extravagante y drama exagerado. Sin embargo, la fama y la fortuna resultaron efímeras. Después de gastar millones en cristales extravagantes y un estilo de vida de viajes en jet, se encontraron en bancarrota y quebrados, ridiculizados por la misma industria que una vez los acogió. En el aftermath, la pareja experimentó un despertar milagroso a través del cristianismo, descubriendo un perdón que el dinero nunca podría comprar. Dios me ha restaurado y reenfocado mi vida, reveló Heidi, explicando cómo la oración diaria y la música de adoración le ayudaron a dejar ir la amargura. Spencer admitió su lucha con el cinismo, pero un incendio devastador que destruyó su hogar sin seguro lo llevó a profundizar en la fe, confiando en el plan redentor de Dios en la prueba. Los dos ahora documentan sus vidas como padres, compartiendo sobre oraciones respondidas y la gracia que ven en los desafíos. Somos pobres en casas, Spencer bromea, pero somos ricos en espíritu. Mientras los escépticos cuestionan su sinceridad, la pareja insiste en que encontraron una salvación auténtica, que ya no depende de las tramas de la telerrealidad. Su historia ilustra que perderlo todo puede allanar el camino para un renacimiento espiritual, un recordatorio de que Dios puede rescatar nuestras almas, incluso de las circunstancias más desesperadas. Mark Wahlberg, actor. La turbulenta juventud de Mark Wahlberg en Boston fue noticia mucho antes de conseguir nominaciones al Oscar. De adolescente, cayó en el abuso de sustancias y confrontaciones violentas. Incluso terminó tras las rejas. El fondo llegó detrás de los muros de la prisión, donde Mark se sintió desesperado y destrozado. Fue entonces cuando, instintivamente, recurrió a la oración, recordando fragmentos de la fe católica de la infancia. Encontrar a Jesús en su celda fue un salvavidas milagroso, impulsando a Mark a enderezar su vida. Al salir, luchó por dejar atrás viejos hábitos e influencias. Todavía vivía en el mismo vecindario, confesó, reconociendo lo difícil que era resistirse a volver al crimen. Con el tiempo, la gracia lo alejó de la vida en la calle y lo llevó a una notable carrera en Hollywood. A pesar de la fama, Wahlberg ha permanecido devoto a la misa diaria y a los esfuerzos filantrópicos, viendo cada éxito como una oportunidad para hacer el trabajo de Dios. He sido bendecido de muchas maneras, comparte. Con esas bendiciones viene la responsabilidad. Su rutina ahora incluye rezar al amanecer, leer las Escrituras y alentar a otros a buscar la redención. Aunque los críticos a menudo cuestionan la profundidad de su fe, Wahlberg ignora el escepticismo, contento de vivir según el ejemplo de Cristo. Su trayectoria demuestra que incluso los comienzos más oscuros pueden resultar en una historia de transformación profunda. Brian Head Welch. Una vez conocido por su intensa presencia en el escenario y los crudos riffs llenos de angustia que tocaba como guitarrista en la banda Korn, Brian Head Welch llevó una vida impulsada por los excesos de estrella de rock. Con la fama y la fortuna al alcance de su mano, parecía que lo tenía todo, hasta que el agarre de la adicción a las drogas y el vacío de estar constantemente de gira lo dejaron roto. En su punto más bajo, temía perderlo todo, incluida su preciosa relación con su joven hija. Fue entonces cuando un momento milagroso de claridad lo golpeó, incitándolo a buscar intervención divina. Volverse hacia Dios no fue solo una decisión pasajera, fue un acto de desesperación y esperanza. Welch recuerda vívidamente clamar por redención, dándose cuenta de que no podía escapar de la adicción por sí solo. El resultado fue una transformación profunda, un viaje de la oscuridad a la luz. Dejó Korn, se bautizó
y encontró propósito al compartir su testimonio donde podía. A menudo describe la experiencia como un renacer espiritual, explicando cómo la gracia reemplazó a la culpa y la fe conquistó el miedo. Hoy, Brian ve su carrera no como un camino hacia la autoglorificación, sino como una plataforma para difundir un mensaje de esperanza. Mi vida estaba en espiral, dijo una vez, pero Jesús me sacó del borde y me dio amor verdadero. Más tarde se reunió con Korn, con un corazón cambiado, usando su música para animar en lugar de destruir. Es una historia de redención que demuestra que ninguna adicción es demasiado grande para el poder salvador de Dios. C.S. Lewis. C.S. Lewis no siempre fue el querido pensador cristiano que conocemos hoy. Al principio, el aclamado autor, famoso por las Crónicas de Narnia, se identificaba como ateo, descartando la mera noción de Dios. Agravado por el dolor por la muerte de su madre y marcado por los horrores de la Primera Guerra Mundial, cuestionó cómo un creador amoroso podía permitir tal sufrimiento. Con su formidable intelecto, Lewis creía que sus dudas estaban justificadas, dejando de lado cualquier indicio de fe. Pero lo milagroso sucedió cuando se comprometió profundamente con la literatura y amistades cercanas que desafiaron su escepticismo. Sus conversaciones con colegas escritores, incluido J.R.R. Tolkien, se convirtieron en un punto de inflexión. Tarde una noche, en medio de una profunda lucha interna, Lewis reconoció la intervención divina obrando en su corazón. Lo que comenzó como un acto de admisión renuente, se llamó a sí mismo el converso más abatido y renuente de toda Inglaterra, floreció en una convicción inquebrantable en Cristo. En los años que siguieron, la transformación de Lewis reformuló toda su cosmovisión. Vertió su fe renovada en libros como Mero Cristianismo, defendiendo los temas de la gracia, el perdón y la salvación. Cedí, escribió célebremente, y admití que Dios era Dios. Su mente, antes cínica, encontró un profundo sentido de alegría al aceptar el amor de Dios. El viaje de Lewis nos recuerda que incluso el intelecto más aguerrido puede encontrar un momento de revelación divina, demostrando que ninguna mente está demasiado endurecida para el poder transformador de la fe. Angela White, Blac Chyna. Angela White, conocida globalmente por su antiguo nombre artístico, Blac Chyna, se forjó una reputación basada en escándalos y titulares llamativos. Impulsada a la fama en la televisión de realidad, se convirtió en una de las mayores ganadoras de OnlyFans, entregándose a un mundo de gratificación instantánea. Pero detrás del glamour había una mujer atormentada por el vacío. Demandas, disputas públicas y una intensa vigilancia la desgastaron hasta que se sintió verdaderamente rota. Fue entonces cuando ocurrió un cambio milagroso, nada menos que en su cumpleaños, cuando decidió ser bautizada. El punto de inflexión fue más que simbólico. Angela desmanteló su vida anterior pieza por pieza. Dejó OnlyFans, calificándolo de degradante, e incluso se quitó tatuajes de temática oculta, afirmando que no quería nada demoníaco en su cuerpo. Su transformación no fue fácil ni barata. Perdió tanto ingresos como apoyo público. Pero en ese sacrificio encontró algo mucho más valioso: paz, redención y un sentido más profundo de propósito. Hoy, Angela White habla abiertamente sobre la alegría milagrosa de vivir en la gracia de Dios. Me di cuenta de que nunca podría llenar mi vacío con dinero o fama, compartió. Pero Jesús me dio verdadera plenitud. Ahora usa su plataforma para inspirar a otros, demostrando que ningún pasado es demasiado oscuro y ninguna vida está demasiado dañada como para que Dios no la restaure. Su viaje es un testimonio vívido de que la fe auténtica puede florecer, incluso en los lugares más inesperados. Bob Marley. Bob Marley ya era un ícono global cuando comenzó a explorar verdades espirituales más profundas. Famoso por sus himnos de reggae que abogan por el amor y la unidad, Marley parecía tenerlo todo, pero anhelaba una paz duradera. Criado como cristiano, más tarde abrazó el rastafarianismo, creencias, pero detrás de la música y el misticismo del cannabis, luchaba con preguntas sobre la salvación y la verdadera naturaleza de Dios. Trágicamente, un diagnóstico de cáncer lo obligó a enfrentar su mortalidad y reconsiderar lo que realmente importaba. En sus últimos días, Marley experimentó un cambio milagroso, eligiendo ser bautizado en la Iglesia Ortodoxa Etíope, una decisión que sorprendió a muchos fanáticos devotos que lo identificaban estrictamente con el rastafarianismo. Esta transformación no se trataba solo de cambiar etiquetas religiosas. Se trataba de encontrar redención y abrazar las enseñanzas bíblicas que Marley nunca había abandonado por completo. Buscó el perdón por errores del pasado, deseando estar en paz con Dios y consigo mismo. Aunque su tiempo en la tierra era corto, el capítulo final de Marley resonó con la gracia que puede surgir ante el sufrimiento. En su lecho de muerte, le dijo a su hijo: «El dinero no puede comprar la vida». Esas palabras resuenan como un testamento de la intervención divina que ablandó su corazón y reenfocó sus prioridades.
Incluso décadas después de su fallecimiento, el camino de Bob Marley hacia Cristo sigue siendo un recordatorio fascinante de que ningún legado es más preciado que uno arraigado en la fe. Chuck Norris. Antes de convertirse en la leyenda de las patadas giratorias en las películas de acción, Chuck Norris fue un joven quebrado que creció con un padre alcohólico. Tímido y a menudo inseguro, desarrolló una voluntad de hierro para triunfar, encontrando confianza en las artes marciales y la disciplina estructurada que le proporcionaban. La fama siguió a través de películas y televisión, convirtiendo eventualmente a Chuck en un ícono cultural. Sin embargo, detrás de las cámaras sentía un vacío creciente, reconociendo que su éxito era impotente para abordar el anhelo espiritual. Una serie de desafíos personales, incluyendo la casi bancarrota y tensiones en su matrimonio, llevaron a Chuck a un momento de crisis e introspección. En esa temporada de vulnerabilidad, recurrió a la Biblia en busca de un tipo de esperanza milagrosa. Me di cuenta de que necesitaba algo mucho más grande que mis puños, dijo una vez, recordando cómo la gracia de Cristo lo encontró en su momento más bajo. Lo que siguió fue una transformación tan real como cualquier guión de Hollywood. De tipo duro estoico a cristiano abierto, Chuck descubrió un amor redentor que trascendía la fuerza externa. Alentado por su esposa, Gina, se sumergió en la oración y dedicó tiempo a esfuerzos filantrópicos basados en el perdón y el servicio. Solía pensar que el miedo te hacía débil, se le cita diciendo, pero entregarse a Dios, ahí es donde vive la verdadera fuerza. Hoy, Chuck Norris ve cada demostración de artes marciales, libro o aparición en televisión como una plataforma para guiar a las personas hacia la salvación que encontró cuando finalmente se rindió a Dios. George Foreman. Cuando piensas en George Foreman, pueden venirte a la mente dos imágenes: el temible campeón de peso pesado que luchó contra Muhammad Ali y el sonriente vendedor detrás de la famosa parrilla. Sin embargo, lo que muchos no saben es que Foreman experimentó una de las conversiones de fe más sorprendentes en la historia del deporte. En sus primeros días como boxeador, disfrutaba de la atención y el éxito financiero, pero por dentro estaba inquieto y a menudo quebrado por la ira. Una derrota brutal en el ring llevó a Foreman a una profunda depresión. Él describe un encuentro milagroso con Dios en su vestidor después, un momento que llama su renacimiento. En un acto de redención, dejó el boxeo durante una década para servir como ministro ordenado. Morí en esa pelea, recordó Foreman, pero Jesús me devolvió a la vida. Su antes intimidante personalidad se suavizó, reemplazada por un deseo genuino de compartir gracia y perdón con los demás. Años después, Foreman regresó al boxeo, sorprendiendo al mundo al recuperar el título de peso pesado en sus 40 y tantos. Atribuye este viaje a la oración y la guía divina, usando cada entrevista y oportunidad de patrocinio para difundir esperanza en lugar de solo promocionar sus parrillas. Aunque ha saboreado la victoria abrumadora, tanto dentro como fuera del ring, Foreman insiste en que el verdadero triunfo se encuentra en la salvación. Cuando me rendí a Cristo, finalmente gané la pelea de mi vida. Alice Cooper. El padrino del shock rock, Alice Cooper, una vez se deleitó en macabras puestas en escena, ejecuciones simuladas, sangre falsa e imágenes ominosas. Según su propia confesión, prosperaba empujando los límites, fusionando el horror y el rock de una manera que escandalizaba a los padres y deleitaba a los adolescentes rebeldes. Sin embargo, detrás de su persona salvaje, Cooper luchaba contra el alcoholismo y se sentía cada vez más quebrantado por su estilo de vida destructivo. Una experiencia cercana a la muerte a finales de los años 1970 se convirtió en su punto de inflexión, ya que reconoció que estaba perdiendo el control. En un momento que él describe como intervención divina, Cooper recordó su educación cristiana. Cansado del caos, entregó su vida a Dios, buscando perdón y un nuevo sentido de propósito. Esa entrega marcó el comienzo de una transformación milagrosa, uno que no le exigió abandonar la música rock por completo, sino replantearse cómo la usaba. Ahora, años después, Cooper dirige el Centro para Jóvenes Solid Rock, y frecuentemente comparte su historia de redención. Estaba perdido, dijo, y Jesús me salvó en mi peor momento. Todavía interpreta clásicos como School's Out, pero con un corazón completamente cambiado, demostrando que la fe puede florecer en cualquier lugar. Su historia es un testimonio de que incluso el espectáculo más oscuro no puede eclipsar la luz de la gracia de Dios cuando un alma decide abrazarla. Anna Rice. Anna Rice alcanzó la fama internacional escribiendo sobre vampiros, brujas y mundos góticos etéreos. Su novela, Entrevista con el vampiro, la convirtió en una sensación literaria, admirada por su narración oscura y envolvente. Sin embargo, detrás del reconocimiento, Rice luchaba con preguntas espirituales, derivadas de su educación católica, una crianza que había abandonado en su juventud, adoptando el ateísmo y expresando un profundo escepticismo sobre la religión.
En 1998, llegó a un punto de inflexión profundo cuando la crisis de salud de su esposo y su propia contemplación existencial provocaron un despertar inesperado. Rice experimentó una profunda convicción de que había más en la vida que la narrativa que tejía en la página. Con el tiempo, se sintió atraída de nuevo hacia la fe que una vez rechazó. Al entrar en una iglesia, sintió una sensación de intervención divina, abrazando a Cristo con renovada convicción. Sin embargo, su camino estaba lejos de ser sencillo. Los críticos cuestionaron sus creencias renovadas y su posterior decisión de dejar de escribir ficción erótica o de temas ocultos causó revuelo. Todas mis experiencias, las buenas y las oscuras, me llevaron de regreso a Jesús, comentó una vez. Rice continuó escribiendo obras espirituales, incluida su serie sobre la vida de Cristo, fusionando su talento literario con una devoción renovada. Su historia demuestra que Dios puede recuperar incluso los corazones más errantes, ofreciendo una redención más allá de nuestras imaginaciones más salvajes. Brock Purdy. El ascenso meteórico de Brock Purdy, de ser la última selección en el draft de la NFL, apodado famoso como Mr. Irrelevant, a convertirse en un mariscal de campo estrella de los San Francisco 49ers, sorprendió al mundo del deporte. Mientras que muchos novatos se desmoronan bajo las luces del fútbol americano profesional, Purdy encontró su ancla en un lugar sorprendente: las palabras eternas de la Biblia. Quebrado por la inmensa presión y las expectativas que vienen con competir al más alto nivel, descubrió que las Escrituras ofrecían la paz milagrosa que su corazón anhelaba. El Salmo 23 se convirtió en el salvavidas de Purdy, recordándole la mano protectora y guía de Dios. Su punto de inflexión llegó durante un partido intenso cuando, abrumado por el ruido y los nervios, oró en silencio en la línea lateral. Con un renovado sentido de gracia, Purdy lideró una remontada que electrizó a los fans e infundió nueva confianza en sus compañeros. Hoy, el joven quarterback habla abiertamente de su fe, citando a menudo a Jesús como la fuerza motriz detrás de su inquebrantable compostura. Sin Cristo, este viaje no significa nada, dice, dando gloria a Dios por cada yarda ganada. Con oración diaria y una confianza inquebrantable, aborda cada jugada como una nueva oportunidad para honrar a su Salvador. El rápido ascenso de Brock Purdy no es solo un titular deportivo. Es un testimonio poderoso de que la redención puede florecer incluso en las arenas de mayor presión. Bubba Watson. Bubba Watson, 2 veces campeón del Masters, es conocido por su driver rosa, tiros de gancho amplios y muestras emocionales intensas en el campo de golf. Sin embargo, más allá de las calles, Watson luchó con ansiedad y dudas sobre sí mismo que amenazaron con descarrilar su prometedora carrera. La fama no arregló esos pedazos rotos, solo los magnificó. En medio de la presión arremolinada de los torneos y el escrutinio de los medios, Bubba sintió que necesitaba más que puro talento para encontrar paz. El punto de inflexión llegó una noche mientras luchaba con las Escrituras, versículos que había aprendido en la infancia. En un momento de claridad milagrosa, entregó sus miedos a Jesús, abrazando el perdón y la gracia que la fe ofrece. Empezó a ver el golf no como la suma total de su identidad, sino como un escenario para reflejar el amor de Dios y alcanzar a otros. Sin fe, todavía estaría perdido, ha compartido Watson, describiendo cómo la oración lo centra tanto dentro como fuera del campo. Sus victorias posteriores, otro triunfo en el Masters, exitosas iniciativas benéficas y una vida familiar plena, solo reafirmaron su compromiso de poner a Dios primero. Lejos de ser perfecto, Bubba sigue siendo transparente sobre sus luchas, recordando a los fanáticos que la redención es un viaje continuo, marcado por la dependencia diaria de aquel que le da fuerza. De Mario Davis, apoyador de los New Orleans Saints, ya estaba viviendo un sueño en la NFL, pero debajo de la gloria había agotamiento físico, mental y espiritual. Al principio de su carrera, Davis buscaba validación en golpes y placajes. Sin embargo, sentía una carencia que mordía su corazón. El punto de inflexión llegó en 2017, cuando contempló retirarse, abrumado por las lesiones y las demandas implacables del fútbol profesional. Una noche, mientras oraba en desesperación, Davis experimentó lo que él llama una intervención divina. Sintió que Dios le decía que levantara la bandera blanca y dejara que el Señor guiara sus pasos. Sabía que no podía hacerlo solo, dijo más tarde. Ahí fue cuando la gracia se hizo cargo. Davis emergió de esa sesión de oración revitalizado y sin miedo al futuro. Desde entonces, se ha convertido en uno de los atletas cristianos más vocales en la NFL, conocido por usar sus cintas de cabeza con el mensaje Man of God y por compartir públicamente su testimonio. También ha aprovechado su plataforma para recaudar dinero para diversas iniciativas benéficas, insistiendo en que su éxito en el campo es solo un medio para algo más grande. Cada vez que me siento aquí, dice, quiero darle a Dios la gloria. La transformación de Davis muestra que entregarse a Cristo puede dar un nuevo propósito.
ya sea en el campo de juego o en la vida cotidiana. Denzel Washington. El aclamado actor Denzel Washington ha ofrecido innumerables actuaciones inolvidables, desde Glory hasta Training. Sin embargo, su papel más significativo se ha desarrollado fuera de cámara. Al crecer, Denzel estuvo expuesto a la iglesia a través de sus padres, pero de joven se alejó de su fe. Atrapado en el torbellino de Hollywood, sintió las tentaciones de la fama alejándolo de Dios. Luego llegó un momento milagroso en 1982 en la Iglesia de Dios en Cristo de West Angeles, donde sintió al Espíritu Santo como nunca antes. Estaba lleno del Espíritu y me asustó, recordó una vez Denzel. Esta experiencia lo puso en un camino para redescubrir la gracia y el perdón de Cristo. Se volvió más profundamente hacia las Escrituras, incluso escribiendo, «La paga del pecado es muerte», en la portada de su guión de Training Day, recordándose a sí mismo que la ambición personal nunca debe eclipsar la verdad de Dios. Años después, Denzel sigue con los pies en la tierra, atribuyendo su éxito a un propósito divino más que solo al talento. «Rezo para que todos ustedes pongan sus zapatos muy debajo de la cama por la noche», dijo famosamente, «para que tengan que arrodillarse por la mañana para encontrarlos». Su historia destaca que, incluso entre los Oscars y las alfombras rojas, la redención encontrada en Cristo es la recompensa más significativa en la vida. Donald Trump. El ascenso de Donald Trump de magnate inmobiliario en Manhattan a la Casa Blanca está bien documentado, pero su viaje espiritual es menos conocido. Criado con exposición a la iglesia a través de una madre presbiteriana escocesa, abrazó las tradiciones religiosas de manera superficial durante gran parte de su vida. Sin embargo, mientras navegaba por los mundos de alto riesgo de los negocios y la política, tanto críticos como partidarios cuestionaron la profundidad de su fe. En el verano de 2024, un incidente en Butler, Pensilvania, se convirtió en un punto de inflexión. En un mitin rutinario, una bala rozó por poco la oreja de Trump, un evento que luego describió como intervención divina. Conmovido por el incidente, Trump surgió con una perspectiva más apasionada sobre la fe y el propósito. «Me gustaría pensar que la mano de Dios me protegió», comentó. «Él quiere que se ayude a nuestra nación». Desde sostener públicamente una Biblia en la iglesia de San Juan hasta compartir referencias de la Escritura en la campaña, Trump comenzó a hablar más abiertamente sobre la gracia y la redención. Aunque algunos siguen siendo escépticos sobre su sinceridad, él insiste en que la religión y el cristianismo son cruciales para la moral de América. Tejido. «Necesitamos traerlos de vuelta», suele afirmar, viendo el perdón y la comunidad encontrados en la fe cristiana como piedras angulares de la unidad nacional. Su historia subraya cómo las experiencias cercanas a la muerte pueden provocar una renovada búsqueda de la guía de Dios, independientemente del escenario político. Eric Close. Eric Close se convirtió en un nombre conocido gracias a éxitos de televisión como Nash Bridges y Without a Trace, prosperando en una industria conocida por su glamour y constante reinvención. Sin embargo, detrás de escena, Close lidiaba con el vacío que la fama no podía llenar. A pesar de su éxito, se sentía quebrado por las exigencias de Hollywood, luchando por encontrar un sentido de propósito en un entorno donde la fe a menudo pasa a un segundo plano. Todo eso cambió durante un momento de crisis personal, la muerte inesperada de un amigo cercano. Frente a la mortalidad, Close recurrió a la oración, recordando las semillas plantadas por su crianza en la iglesia. «Me di cuenta de que estaba viviendo en piloto automático». Él, compartido. Leer las Escrituras y participar en conversaciones sinceras con mentores lo llevaron a abrazar a Cristo, buscando redención por errores del pasado. Transformado por la gracia, Close encontró un nuevo significado en su carrera. Comenzó a rechazar papeles que iban en contra de sus creencias cristianas, optando por guiones que resonaban con un llamado superior. «Mi fe no es solo los domingos», dice él. «Es como manejo mi vida, dentro y fuera del set». Aunque sus convicciones a veces levantan cejas en Hollywood, Close se mantiene firme, atribuyendo a Dios su tranquilidad mental. Su trayectoria muestra que un encuentro genuino con Jesús puede moldear no solo las decisiones personales, sino también la naturaleza de la propia expresión creativa. Gwen Stefani. Superestrella del pop rock. Gwen Stefani saltó a la fama con su banda, No Doubt, interpretando éxitos como Don't Speak. Luego se aventuró en una carrera pop en solitario, acumulando Grammys y siendo coach en The Voice. A pesar de las luces brillantes y el éxito en las listas de éxitos, Stefani se sintió destrozada tras un doloroso divorcio, cuestionando su futuro y su autoestima. Sin embargo, en esa misma desesperación, una semilla milagrosa de fe echó raíces. Stefani describe haber experimentado un profundo despertar espiritual que puso su vida en una perspectiva dramática. «Me desperté», recuerda, y todo se veía diferente. Criada en una familia con tradiciones católicas, volvió a la oración, buscando gracia y perdón. Momentos de reflexión y lectura de la Escritura se convirtieron en su nueva rutina, impulsando también un renacimiento creativo.
Su enfoque renovado la llevó a reconsiderar el matrimonio y eventualmente navegar las complejidades de buscar una anulación antes de casarse con Blake Shelton. Hoy, Stephanie atribuye su relación con Jesús como su verdadera funda. A menudo publica sobre su fe en las redes sociales, animando a los seguidores a confiar en el poder redentor de Dios. Esto de la vida es una prueba, dijo, subrayando su creencia de que las dificultades se convierten en terreno sagrado para el crecimiento espiritual. Su viaje nos recuerda que incluso en el dolor del divorcio y en una industria en constante cambio, la salvación de Cristo puede traer esperanza duradera. Desde anillos de campeonato y podios políticos hasta sets de Hollywood y estudios de música, estos relatos personales demuestran que la gracia de Dios puede infiltrarse en cualquier ámbito. Si estos viajes de fe resuenan contigo, ya sea que estés buscando redención o celebrando un milagro, por favor dame gusta, suscríbete y comparte tus propias transformaciones en los comentarios. Tu historia podría ser la próxima chispa de intervención divina para alguien que busca esperanza.